Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero que muy bien. Yo hoy les traigo un curso completamente diferente. ¿No les pasó alguna vez que tienen... Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo hoy les estoy trayendo un curso de Word completo, desde cero, ¿sí? Explicado paso a paso, tranquilo, sin ningún tipo de apuro. ¿No les pasó que por ahí tienen a una mamá, una abuela, una tía que agarra y dice, che, ¿cómo se hace tal cosa? ¿Cómo se hace tal otra? Bueno, agarrás, le copias el link del video y se lo mandás directamente. Todas las semanas vamos a ir tratando de sacar diferentes temáticas, todo relacionado al Word, desde lo más sencillo hasta lo más avanzado. Espero que les guste y vamos a ver. Arriba a la izquierda vamos a encontrar la fuente. Acá podemos elegir todas las fuentes que queramos, que tengamos instalada en la computadora, y el día de mañana vamos a hacer seguramente algún video donde mostraremos cómo descargar fuentes y agregarlas acá. Al lado tenemos el tamaño de la fuente. Por lo general se maneja un tamaño entre 12, 14, 11, es el estándar, ¿sí? Pero si queremos hacer más grandes las letras, podemos elegir los tamaños. Y en el caso de que no tengamos, por ejemplo, en este caso llega hasta el 72, pero si queremos poner una letra en tamaño 90, solamente tenemos que hacer clic acá y agregamos 90 y le damos enter. Entonces de esa forma se agranda la letra. A la derecha tenemos la opción de aumentar el tamaño de la letra. Esto es lo mismo que lo anterior, con la diferencia de que va subiendo en escala. ¿Sí? Mientras más lo toque, más sube el tamaño de la letra a la escala siguiente. Y el de al lado es lo mismo, pero al contrario. O sea, disminuye el tamaño, también en escala, ¿sí? Bajándolo. Acá, esta opción que tenemos acá es interesante. Por ejemplo, si tenemos un texto y ponemos Hola Mundo, lo seleccionamos y al tocar este botón, miren lo que pasa. Nos permite elegir cómo modificarlo. Por ejemplo, yo quiero que esté todo en mayúscula y sin borrar me queda todo en mayúscula de nuevo. Supongamos que me confundí y quiero poner la primera letra solamente de cada palabra en mayúscula, y ahí me puso las primeras letras en mayúscula. Seleccionamos todo de nuevo, tipografía, que era lo que hice al principio, poner solamente la primera en mayúscula y el resto en minúscula. Y bueno, podemos ir jugando con este tipo, todo en minúscula, etcétera. Son las opciones que nos da como para ir corrigiendo un texto y no tener que andar borrando y escribiendo de nuevo. Esta opción de acá borra el formato, ¿sí? Como bien dice la leyenda, quita el formato de la selección y deja el texto de forma normal y sin formato. Vamos a seleccionar todo y lo ponemos en mayúsculas, por ejemplo, ¿no? Y tocamos esta opción, borrar todo el formato, y lo deja en el tamaño por defecto, que es 11, la fuente por defecto y todo por defecto. Después tenemos, ahí lo puse más grande para que se note mejor. Después tenemos negrita, esto lo que hace es resaltar la letra. Tenemos el clásico cursiva, inclina la letra hacia un costado. El subrayado, ¿sí? Ahí nos muestra la palabra en subrayado, y si lo vuelvo a tocar, siempre y cuando la palabra esté seleccionada, lo saca. En la parte de subrayado tenemos diferentes tipos de subrayados, ¿sí? El clásico, que es la línea, o si no podemos poner uno con ondas. Funciona perfectamente. Después tenemos el tachado. Por ejemplo, si tenemos varias veces la palabra Hola Mundo, supongamos que es la frase, ¿no?
Ahí está, lo acomodamos. Ahí está. Y yo quiero tachar, muchas veces se tacha a propósito para dejar remarcado que eso no va. Ahí está. Y queda tachado. Y después tenemos el subíndice y el superíndice. Por ejemplo, vamos a seleccionar una palabra y le ponemos subíndice. Esto se usa mucho para lo que es matemáticas, pero también se puede usar para este tipo de cosas. Y vamos a agarrar este mundo para elegir el superíndice. El subíndice queda abajo de la palabra y el superíndice queda arriba, ¿sí? Después tenemos una herramienta que venía ya prácticamente hace tiempo, que son efectos para tipografía. Vamos a seleccionar para mostrar esto y uno puede elegir con relleno, sin relleno, de color, sin color, con sombra, reflejo, iluminación. Es un mundo para darle una nueva textura a nuestra tipografía. A ver, por ejemplo, que se refleje, ¿sí? Después vamos a seleccionar, así seguimos mostrando. Después tenemos, vamos a quitarle el formato, aplicamos lo que hicimos, borra todo el formato, lo deja de nuevo chiquitito como estaba. Vamos a hacerlo tipo, aplicamos tipo oración, que nos ponga solamente la primera en mayúscula y el resto en minúscula. Y yo, para que se note bien, lo voy a poner en 16. Ahí está. Supongamos que esto es un párrafo y quiero resaltar esta palabra. Acá tenemos el resaltador, pic, y lo deja diferenciado del resto. No necesariamente tiene que ser amarillo. Por ejemplo, vamos a mirar. Quiero que el mundo esté amarillo y el hola en rosa. Tranquilamente. La flechita de la derecha nos permite elegir el color. Y si no, podemos poner sin color. Supongamos que me equivoqué. Sin color y lo vuelve a como estaba. Y por último, el color de fuente, ¿sí? Es el color de la letra. Supongamos, pongo mundo, lo selecciono y color rojo. O supongamos este hola quiero que sea con la flechita del costado. Recordemos, tenemos la paleta de colores. Lo quiero en, no sé, verde. Y de esa forma les presenté todo lo que es la paleta común, la paleta general, mejor dicho, de lo que es la fuente. Si queremos algo más específico, van a notar que acá abajo a la derecha hay un botón, ¿sí? Como con una flechita que apunta hacia abajo. Eso significa que el menú es más grande. De hecho, si yo lo toco acá, me abre, ¿sí?, algo donde yo puedo modificar mucho más todo esto. Por ejemplo, voy a seleccionar el primer hola mundo, ¿no? Y quiero ver qué más hay para poder modificar, porque esto solo, la verdad, no me alcanza. Quiero algo un poco más arriba. Entonces toco esta flechita de acá y puedo ver en el recuadro de previsualización, puedo ver la palabra que seleccioné, o en este caso una frase que es hola mundo. Voy a cambiar la letra por, no sé, lúcida. Acá, lúcida calligraphy. Quiero que sea en negrita y cursiva. O sea, recordemos, negrita resalta la letra y cursiva torcida hacia el costado. Que el tamaño de fuente sea 26, 10 más de lo que venía usando. El color de fuente automático es el negro, pero yo lo voy a cambiar por este azul. Estilo de subrayado, sí, doble línea. Y el color del subrayado, fíjense que me lo está poniendo con color azul. No, yo quiero que sea rojo.
doble tachado no, doble tachado no, superíndice no, subíndice no, versátila podría llegar a ser. Fíjense que cuando yo lo toco, ¿sí?, me pone todas las letras en mayúscula. Si yo lo destildo me queda solamente la primera mayúscula, que es lo que tenía, y el resto minúscula. Mayúsculas hace exactamente lo mismo, con la diferencia que todas al mismo tamaño. En cambio, fíjense, versátila no. Mantiene la H en mayúscula por encima del resto de las letras, y las otras, si bien parecieran que están en mayúscula, pero no están a la misma altura que la H. Ahora vuelvo a probar. Ven, acá llegan de punta a punta. Y aceptamos. De esa forma queda tal cual como yo lo había seleccionado. Bueno, por hoy lo dejamos acá. Si te gustó, déjale un comentario, dale me gusta, compartí la página, que suma un montón, y nos vemos la próxima semana para continuar aprendiendo de todo este mundo maravilloso. Saludos, chao chao.